Nos encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y estamos considerando en esta ocasión, en este segundo viaje misionero del apóstol Pablo, tal y como se conoce en este lugar, Tesalónica, en Grecia, una ciudad que existe hasta nuestros días. Y leemos entonces en el capítulo 17, recordando lo que aconteció entonces en Tesalónica cuando llegó allí el apóstol Pablo. En el Hechos 17 leemos desde el primer versículo. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: «Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá», a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Y me gustaría llamar vuestra atención en esta tarde sobre el versículo 4 en adelante, donde encontramos los efectos de la predicación del Evangelio en Tesalónica. Hemos estado viendo, ¿no?, en los versículos anteriores cuál es el mensaje del apóstol Pablo allí en Tesalónica. Este mensaje tiene que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo como único Señor y Salvador. Incluso hemos estado viendo el método del apóstol Pablo para llevar ese mensaje de Cristo Jesús, que básicamente significa exponer la Escritura, explicar la Biblia de tal manera que podamos ver que toda ella nos está hablando de ese Mesías que había de sufrir, de este Jesús que verdaderamente como personaje histórico cumplió en sí mismo todo lo que las profecías del Antiguo Testamento habían dicho acerca de quién sería el Mesías, y que ese Mesías anunciado es el único Señor y Salvador que podemos tener. Y lo que encontramos aquí en los versículos siguientes es el efecto que tiene esa predicación del Evangelio. Aquí se nos está diciendo, como en tantos y tantos otros pasajes, que la predicación del Evangelio tiene solamente 2 efectos. Y una y otra vez Lucas llama nuestra atención sobre esa realidad que divide a la humanidad en 2 grupos. Se nos habla en el versículo 4, notadlo como Lucas lo subraya: entonces algunos de ellos creyeron, y en el versículo 5, en contraste, dice: entonces los judíos que no creían. Solamente hay 2 tipos de personas en este mundo: los que creen el anuncio apostólico acerca de la persona del Señor Jesucristo, tal y como se enseña en la Escritura, y los que no creen. Todas estas diferencias, ¿no?, que se establecen en el mundo, ¿no?, por la raza, por la posición social, todas estas diferencias han sido inventadas por el hombre. Para la Escritura solo hay 2 tipos de personas: las que creen y las que no creen, las que creen en el Señor Jesucristo y las que no creen en el Señor Jesucristo. Y esto es lo que Lucas quiere que nosotros podamos notar. Esto es fundamental que nos demos cuenta de ello, porque no hay otra diferencia que tenga consecuencias como esta.
Si creemos, tenemos la salvación. Si no creemos, estamos lejos de Dios y podemos esperar esa condenación de la que habla la Escritura. Y la pregunta que tenemos que hacernos es la solemnidad que tiene siempre el anuncio del Evangelio: ¿en qué lugar estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Estás entre los que creen a Cristo, el anuncio de Cristo Jesús, o estás entre los que no creen en Cristo Jesús? El Evangelio siempre trae esa demanda a nuestra conciencia. ¿Dónde estás tú? ¿Crees en Cristo Jesús o no crees en Cristo Jesús? ¿En qué lugar te encuentras tú? Lo que pasó allí entonces en Tesalónica, esos dos grupos de personas, los que creyeron y los que no creyeron, se reproduce, por tanto, constantemente durante toda la dispensación cristiana, hasta que Cristo Jesús venga nuevamente en los cielos para llevarse consigo a su iglesia y juzgar al mundo. Esa es la realidad que tenemos todos y cada uno que afrontar, y cada vez que oímos la predicación de la palabra de Dios, estamos en esa posición de plantearnos en nosotros mismos si creemos o si no creemos. Por tanto, hazte esta pregunta tú: ¿eres de los que crees en Cristo Jesús o eres de los que no creen en Cristo Jesús? Esto es lo que constantemente está llamando nuestra atención Lucas. Esta es realmente la evidencia de ese anuncio del Evangelio. Produce ese tipo de personas invariablemente. Hay personas que reciben el anuncio de Cristo Jesús y hay personas que rechazan ese mismo anuncio de Cristo Jesús. Y por tanto, lo primero que nos está diciendo el pasaje es que no deberíamos sorprendernos de ninguna de las dos cosas. Es decir, no podemos sorprender, ¿no?, de que haya personas que crean. Hemos estado leyendo ahí en 2 Tesalonicenses cómo realmente hay una elección que es conforme a la gracia de Dios. Hay personas que van a creer conforme a ese propósito eterno que Dios tiene de revelar su gracia, y habrá personas que no crean, habrá personas que siempre se opongan al Evangelio. Y esto es algo que debemos llevar al corazón. No deberíamos sorprendernos de encontrar personas que no creen en el anuncio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, déjame que lo ponga de esta manera: no debemos desanimarnos excesivamente cuando encontramos personas que se oponen al anuncio del Evangelio, que no creen, porque esto ya ha sido predicho por la Escritura. Esto es lo que ya de antemano se nos ha dicho en la Escritura que va a acontecer. Esto es lo que vemos en la misma práctica apostólica. Notad que podemos mirar, poniéndolo de otra manera, ¿no?, a estos grandes héroes, ¿no?, estos apóstoles, y decir, bueno, ¿quién hubiera tenido ese privilegio de escuchar? Lo pongo de esa manera, ¿no?, al apóstol Pablo. Y sin embargo, el apóstol Pablo, siendo como fue un siervo eminente de Cristo Jesús, y seguramente no ha habido otro como él, encontró gente que rechazó su mensaje. Entonces no depende de la elocuencia o de la persona misma que trae ese anuncio. Depende de la realidad de nuestro propio corazón. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Entonces, no podemos desanimarnos sencillamente decir, bueno, pues la gente no cree. Bueno, es que no creyó al apóstol Pablo. Incluso podemos ir más allá, decir, no creyeron a Cristo Jesús mismo. ¿Acaso Jesús una y otra vez se nos dice en el Evangelio cómo hizo milagros como nadie había hecho anteriormente? Cómo Cristo Jesús habló como nadie había hablado anteriormente, y sin embargo lo llevaron a una cruz. Por tanto, hay esa realidad que tenemos que afrontar. Habrá personas que crean y habrá personas que no crean. Y no tenemos que desanimarnos en absoluto cuando encontramos a personas que rechazan el Evangelio. Es lo que la Escritura nos dice que va a acontecer, lamentablemente, tristemente, con las personas. Eso no quiere decir, como he querido enfatizar con estas últimas palabras que he usado, que nuestro corazón no se rompa porque tú rechazas el Evangelio. Claro que sí. El apóstol Pablo constantemente nos está diciendo en las Escrituras que su corazón, se lo puedo decir así, estaba compungido por la incredulidad de aquellos que no recibían este Evangelio. Por supuesto que rompe totalmente nuestro corazón que tú no quieras creer.
pero es la realidad de lo que nos habla la Escritura. Pero este es el momento de la salvación. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día para que tú pongas tu confianza en Jesús como el único Mesías, el único Dios que hay, el único que puede reconciliarnos por medio de esa obra en la cruz y puedas ser salvo. Ese es el anuncio que se nos está trayendo aquí del Evangelio. Y lo que nos está diciendo es que es la fe realmente el aspecto fundamental al que tenemos que mirar. Fe en la persona de Cristo Jesús. Notad que no dice simplemente que creyeron, sino que creyeron sobre la base de lo que habían escuchado el anuncio del Evangelio. Habían escuchado acerca de Cristo Jesús, habían escuchado que en la persona de Jesús, una persona histórica, se cumplieron todas aquellas profecías que habían sido anunciadas con respecto al Mesías. Quizás la más sorprendente de todas, que ese Mesías iba a ser un Mesías que tendría que padecer y también resucitar entre los muertos. Es poner nuestra confianza en una persona, la persona del Señor Jesucristo. El cristianismo tiene que ver con una relación personal con Cristo Jesús. Ser cristiano no significa afirmar una serie de valores cristianos. Se ha puesto muy de moda esa expresión, los valores cristianos. Y se habla constantemente de eso, ¿no? Pero ser cristiano no significa afirmar una serie de valores cristianos. Ser cristiano por encima de cualquier otra cosa es creer en Cristo Jesús. ¿Crees tú en Cristo Jesús como el Mesías, como el Señor y Salvador? ¿Tienes tú una relación personal con Cristo Jesús? Eso es lo que significa ser cristiano, es oír acerca de Cristo Jesús y decir, yo confío en Cristo Jesús como mi Señor y como mi Salvador. ¿Es eso así en tu vida? Oyendo el Evangelio, has puesto tu fe en Cristo Jesús. La fe es acudir tal y como somos, como pecadores perdidos, culpables, sujetos a la justa ira de Dios y decir, Señor, sálvame también a mí. Es acudir a Cristo Jesús como lo que somos, como pecadores. Ninguno de nosotros viene a Cristo Jesús desde una posición de superioridad sobre otro ser humano, sino venimos tal y como somos, con todo nuestro pecado, con toda nuestra miseria, con todo nuestro fracaso y culpabilidad delante de Dios y decimos, Señor, sálvame también a mí. ¿Has acudido tú a Cristo Jesús para ser salvo? Quien quiera que seas, puedes así acudir. Porque Lucas nos dice aquí algo muy interesante. Dice, y algunos de ellos creyeron, pero no se queda solamente ahí, sino que mirad lo que dice, y esto es lo interesante para nosotros. Y dice, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. ¿Por qué Pablo hace una descripción de los que creyeron? Notad que hay aquí un grupo de personas que son descritas para nosotros. Está hablando de que algunos de ellos creyeron, es decir, son personas que habitaban en esa ciudad, eran griegos, es decir, habitantes de Tesalónica, pero luego especifica que había otro grupo de personas también que eran los judíos, ¿no? Judíos que también creyeron en esa misma sinagoga, y luego hace otro apartado más, que es lo curioso también para nosotros aquí, que dice los griegos piadosos. Eso de los griegos piadosos, claro, es una de esas traducciones difíciles, ¿no? Como estábamos diciendo la última vez que estábamos juntos con respecto a la palabra discutir, ¿no? Muchas de las traducciones no hacen honor a lo que significa. ¿Qué son estos griegos piadosos, ¿no? ¿De qué se está refiriendo aquí? Bueno, está hablando de personas que eran griegos, pero que eran asiduos de la sinagoga de los judíos. Entonces, escuchando acerca del Dios de Israel, de alguna manera habían depositado su confianza en Jehová, en Yahvé, en el Dios de los hebreos, en el Dios de los judíos. Eso es lo que significa esa palabra piadoso. Eran personas de trasfondo griego, pero que se sentían atraídas por la fe de Moisés, por la fe de los judíos. Pues bien, de ese grupo de personas también hubo varias que fueron convertidas. Y habla de finalmente, mujeres nobles no pocas, es decir, mujeres de la alta sociedad, podemos decirlo así, de Tesalónica, que creyeron en este evangelio, en este anuncio del apóstol Pablo. La pregunta que tenemos que hacernos siempre, ¿no? Le hacemos estas preguntas a los textos, ¿no es verdad?
es por qué Lucas señala esto para nosotros. ¿Por qué lo hace? Lo hace porque nos está mostrando con toda claridad, por medio de esta descripción de todo este grupo de personas que creyeron, que Dios no hace acepción de personas, que Dios salva a aquellos que Él quiere salvar y que esas personas pertenecen a muy diversos trasfondos sociales y raciales. Y eso es la maravilla de este Evangelio. Es decir, no hay ninguna barrera que pueda impedir que tú creas. Tú puedes decir, no, pero es que yo soy pobre, o yo soy rico, o yo pertenezco a una raza que no está muy bien vista, o yo pertenezco a un grupo social o a una nación que la gente no quiere recibir. No, este Evangelio es para todos. Desde el primer momento vemos cómo este Evangelio es creído por todo tipo de personas. Y ese es un gran ánimo. Porque tú puedes creer en este Evangelio. Da igual cuál haya sido tu trasfondo, da igual de dónde procedas, este Evangelio es para personas como tú y como yo, porque desde entonces vemos cómo ese Evangelio es recibido por todo tipo de personas. Se va a mencionar el libro de los Hechos de los Apóstoles, muy interesante, que entre ellos se encontraban dos personas llamadas Aristarco y Segundo. Si miráis luego esos nombres, veréis que llegaron a ser colaboradores del mismo apóstol Pablo, pero fueron convertidos allí, de Tesalónica. Por esos nombres podemos ver que eran griegos, ¿no? Gente que era de Tesalónica y que fue convertida entonces, y llegaron a ser esos compañeros del apóstol Pablo. Vemos cómo Dios va reclutando una iglesia, un pueblo que le sigue y que anuncia ese mismo evangelio. Pero notad algo más que aquí se nos está diciendo. Los que creyeron, ¿qué hicieron? Los que creyeron, ¿qué hicieron? Ya sabéis que esto no está aquí simplemente como una información, sino que está aquí para que nosotros hagamos lo mismo. Si dice que creen, tenemos que creer. Si se dice aquí que formaban parte de todo tipo de personas de la sociedad, cualquiera de nosotros puede creer y acercarse a Cristo Jesús. Pero ¿qué hicieron los que creyeron? Dice, y se juntaron con Pablo y con Silas. Y se juntaron con Pablo y con Silas. Ese detalle es también importante. Nuevamente lo es porque, al igual que lo que se nos dice con respecto a la fe, Lucas, y tenemos el privilegio de estar viendo este libro con toda amplitud durante muchísimo tiempo, y ya empezamos a darnos cuenta de qué es lo que le interesa a Lucas, que nosotros notemos, no es la primera vez que nos dice que los que creen se juntan. Es decir, el énfasis que trae el libro de los Hechos de los Apóstoles es que la fe cristiana no es algo individualista, no es algo, como se suele decir, entre Dios y yo, y ya no quiero saber nada de los demás. No, es todo lo contrario. La evidencia de la verdadera fe está en que me junto con los que tienen esa misma fe. Es decir, la iglesia local no es algo como una especie de hobby que yo puedo tener o una especie de accidente. Bueno, pues sí, ocurre que hay una iglesia, vale. No, la iglesia local es esencial porque los que creían se juntan. Y se juntan con Pablo y con Silas. Esto lo vemos desde el primer momento del nacimiento de la Iglesia cristiana. Dice, por ejemplo, en el capítulo 2, que sabéis que nos relata el primer mensaje de la era cristiana que predicó el apóstol Pedro, se nos dice que tuvo un efecto extraordinario. Muchísimas personas se convirtieron. Y dice en Hechos 2:44, todos los que habían creído estaban juntos. Estaban juntos. Si tú crees, vas a querer estar con los que son como tú, los que tienen la misma fe como la que tú tienes. Esto lo está diciendo el primer momento, no está diciendo que es algo que vino después. Se nos ocurrió una idea muy buena, ¿sabéis? Vamos a hacer una iglesia. No, desde el primer momento se juntan. Todos los que creían estaban juntos. Y conforme se ve el desarrollo de la Iglesia cristiana en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos que esto es exactamente lo que acontece. Capítulo 4 también, sí, con ese relato de la Iglesia primitiva, y se nos dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma. Estaban juntos, y era como si fueran un solo cuerpo. La Iglesia cristiana es el cuerpo de Cristo Jesús. Cristo es nuestra cabeza, pero Cristo no es la cabeza tuya individualmente, es la cabeza de un cuerpo.
Constantemente se nos está diciendo esto en la Escritura. ¿Habéis pensado alguna vez por qué ese modelo de oración no dice Padre mío? Muchas veces la gente cuando ora, podemos todos equivocarnos, por supuesto, dice Padre mío, ¿no? Y oigan como si estuvieran ellos, pero es Padre nuestro que estás en los cielos. Es la Iglesia, somos el cuerpo de Cristo Jesús. La salvación es algo que viene por la fe personal en Cristo Jesús, pero una vez que hemos creído, formamos parte de una iglesia. Es la realidad misma, la evidencia de nuestra conversión. Y esto es algo que se tiene que enfatizar en nuestros días, no solamente porque Lucas, como veis, constantemente nos lo está diciendo aquí, sino porque existe esa tendencia de adoptar, ¿no? esas prácticas, la forma en que el mundo actúa y piensa, y no nos damos cuenta de que, aunque no queramos, pensamos y actuamos como el mundo. Y tantos cristianos viven como si la iglesia no existiera, como si la iglesia local no importara, como si fuera algo que se puede dejar a un lado. No puede ser así, porque bíblicamente hablando, los que creen se tienen que juntar, tenemos que estar juntos. El reunirse no simplemente es algo que, bueno, está bien que lo hagamos, sino forma parte de la realidad misma de lo que significa ser el pueblo de Dios. Somos conscientes, nos damos cuenta de que esto es lo que nos enseña la Escritura, lo que nos dice la palabra de Dios, que ellos estaban juntos, que inmediatamente después, si se puede decir así, de su conversión, de su fe en Cristo Jesús, ellos se juntaron. Hay algo, una afinidad entre todos ellos, y es lo que significa ser la iglesia de Cristo Jesús. Vienen a ser un grupo compacto, vienen a ser realmente algo que permanece junto. Tenemos nosotros esa visión de nuestra iglesia local. Lo tenemos nosotros, bienaventurados si lo tenemos, pero si conocemos personas, ¿no?, en nuestro círculo, en nuestro alrededor, que vemos que realmente no le están prestando mucha atención a la iglesia, pues tenemos que decirle, mira, la iglesia es fundamental. No puede ser que, bueno, si puedo... No, la iglesia es fundamental. El cuerpo de Cristo es fundamental. Estar juntos es esencial para el crecimiento espiritual, para la comunión cristiana. No podemos ser negligentes con la iglesia, porque hemos sido salvos para estar juntos. ¿Eres tú alguien que anhelas y deseas estar junto con la iglesia del Señor Jesucristo? Ese es el reto que trae la palabra de Dios para nosotros hoy. Tenemos que estar juntos. Pero notad que dice algo más. Dice, se juntaron con Pablo y con Silas. ¿Qué importancia puede tener esa afirmación? Es de una gran importancia para nosotros, porque Pablo y Silas, ¿quiénes son? Son los que han anunciado el Evangelio. Son los que han traído el mensaje allí. ¿Qué significa eso para nosotros hoy? Pues lo que está diciendo es que la iglesia se junta en torno a la palabra apostólica. Lo que hace que seamos la iglesia de Cristo Jesús es que hemos creído el testimonio apostólico, hemos creído la palabra de Dios, hemos creído que todo lo que el Antiguo Testamento anunciaba se resumía en que nuestro único Señor y Salvador sería un Mesías que había de dar su vida en la cruz para rescatarnos de este siglo malo. Que todo el Antiguo Testamento se resumía en que el Mesías habría de resucitar de entre los muertos, que toda la palabra de los apóstoles de Cristo Jesús nos enseña que Jesús es nuestro único Señor y Salvador, que nosotros somos la iglesia del Señor. Y es por tanto en torno a la Escritura que tenemos la iglesia de Cristo Jesús. Por tanto, no es una cuestión siempre de decir, bueno, pues aquí hay un sitio donde pone iglesia, pues yo entro ahí me reúno. No. Tenemos que hacer ese discernimiento de si esto es una iglesia apostólica o no. Claro, esto es fundamental y es básico, ¿no? Nosotros no tenemos nada que esconder. Somos una iglesia cristiana, católica y apostólica. Eso es lo que somos. ¿Por qué? Porque somos una iglesia que está basada en la palabra de Dios. Aquellos que no quieren que se conozca bien lo que se cree, algo estarán ocultando. Pero aquí está todo abierto, aquí no hay ningún secreto. Esto es lo que creemos.
Esta es la única iglesia, en el sentido de que esto es lo que creemos, que es amplio y abierto, y tú lo puedes examinar. Es decir, ¿es esa la iglesia que fundaron los apóstoles, que fundó nuestro Señor Jesucristo? Entonces, si lo es, y la única manera de saberlo es por medio de la palabra apostólica, yo tengo la obligación de juntarme con esas personas. Tengo que estar con esas personas. ¿Por qué? Porque es la iglesia de Pablo y de Silas. Es la iglesia que está fundada sobre la persona del Señor Jesucristo. Y por tanto tenemos que ejercer ese discernimiento doctrinal. Tenemos que conocer la doctrina. Muchas veces en nuestros días, ¿no?, de indiferentismo doctrinal en el que vivimos, ¿no?, la gente no está interesada en conocer las doctrinas. La iglesia tiene que ser también ahí contracultural. Y tiene que estudiar la palabra de Dios, tiene que estudiar la doctrina cristiana, porque tenemos que saber lo que es una iglesia cristiana. Pero tenemos que saberlo porque si esta es una iglesia que yo miro y estudio y me doy cuenta que es la iglesia de Cristo Jesús, tengo que juntarme con esa iglesia, tengo que estar con esa iglesia, tengo que formar parte de esa congregación. Tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, con los días en los que estamos viviendo en ese sentido. Esos días de un individualismo atroz, esos días en los que no importa lo que uno pueda creer, bueno, yo me considero, me siento que soy cristiano y fuera. No es eso lo que dice la Escritura. Tú tienes que estar junto con los que creen. Es así como nosotros lo vemos. Pero esto cobra una extraña actualidad a la luz de lo que sigue aquí diciendo Lucas. Vuelvo a recordar, esto es muy importante, ¿no?, porque tenemos que siempre ponerlo en contexto. Lo que dice aquí Lucas es una parte de lo que pasó y al mismo tiempo es una parte escrita de lo que aconteció. ¿Eso qué quiere decir? Lo que os quiero comunicar ahora es que esto está seleccionado por Lucas. Muchas veces lo que contamos, por ponerlo para que todos me entendáis lo que quiero decir ahora, lo que contamos es lo que nos interesa contar por alguna razón. Y aquí Lucas, bajo la inspiración del Espíritu Santo, lo que le interesa contar es lo que él cree que es fundamental para nosotros, para los lectores. Porque claro, esto no fue escrito simplemente por escribirlo, ¿no? Porque, bueno, pues mira, yo no tenía otra cosa que hacer y me puse a escribir y me salió el libro de los Hechos de los Apóstoles. No es eso. Lucas escribió esto porque él tenía un interés pastoral. Él tenía un interés evangelístico en la iglesia, como compañero del apóstol Pablo. Y entonces esto es interesante lo que sigue. No simplemente porque es lo que pasó, que fue lo que pasó, pero es parte de lo que él selecciona y que tenemos que prestar atención. Porque mirad cómo sigue. ¿Qué hemos visto? Dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron. Pero mira lo que dice. Entonces, versículo 5, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo y algunos ociosos hombres malos, juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Los que no creyeron también se juntaron. ¿Veis lo que está diciendo aquí Lucas? Los que creen se juntan. Pero es que los que no creen también se juntan. Está trayendo estas dos ideas para nosotros. Si tú crees, tienes que apoyar a los que creen, tienes que apoyar lo que está del lado de la verdad, porque los que no creen también se van a juntar ¿para qué? Para oponerse a la verdad. ¿No es una gran tragedia que cuando el mundo se junta para dañar al pueblo de Dios, los cristianos no estén juntos y unidos? Los cristianos que están bajo esta enseñanza apostólica, por supuesto, estoy diciendo. ¿No es una tragedia inmensa? ¿No es algo que llenaría los ojos de Lucas de lágrimas? Porque es lo que está aquí señalando. Oye, ¿os dais cuenta de que los que no creyeron también se juntaron? Es curioso, ¿verdad? Intentamos ponernos en ese contexto, ¿no? Primero, ¿cómo se describe aquella gente de allí? Es esta gente abigarrada, en el sentido, esa palabra significa que había todo tipo de personas ahí, ¿no? Pero empieza con los judíos. ¿Y quiénes son esos judíos, ¿no? Que lían tal desorden, ¿no? Aquí han venido los que alborotan el mundo, pero los que están alborotando realmente la paz civil
y social de Tesalónica son los que no creen. Es curioso, ¿verdad? Los contrastes que nos trae ahí Lucas. ¿Quiénes son esta gente? Los judíos, ¿y cómo los describe? No, los que no creían. Detrás de todo está la falta de fe. ¿Qué es lo que mueve a las personas que no creen? No creen. ¿Qué creen? Los que creen, los que no creen. ¿Qué es lo que mueve? De lo más profundo de su ser es esa incredulidad. Y todo lo que hacen nace, esto es lo que quiero decir, nace de su corazón incrédulo. Y se juntan para hacer el mal. Permitidme que profundice en esto que está diciendo aquí, porque es tan curioso, ¿no? Antes he mencionado a esos griegos piadosos, ¿no?, que estaban yendo, y ya he explicado lo que eran esos griegos piadosos. Pero aquí están estos judíos que están tan contentos con todos esos griegos piadosos que están asistiendo allí a su sinagoga. Pero ahora, cuando los griegos piadosos creen al apóstol Pablo y por tanto se marchan de la sinagoga y forman la iglesia cristiana en Tesalónica, ¿ellos qué hacen? Toman, si se puede decir así, a personas que jamás ellos hubieran querido sentirse identificadas con ellas para alborotar la ciudad. Es decir, el mal llama al mal. Teniendo celos, notad que el pecado de celos, que dice aquí, todo nace de la incredulidad, como dice la Escritura constantemente. La falta de fe es lo que trae todo lo demás. Teniendo celos, dice, tomaron consigo a ¿quiénes? Muy curioso leer esto a la luz de las dos epístolas a los tesalonicenses. Algunos de vosotros conocéis ese material, os animo a que lo leáis después en casa esta semana. Algunos, ¿a quién tomaron? Algunos ociosos, hombres malos, así como lo describe Lucas. Pero no todos somos pecadores, sí, pero aquí está hablando de hombres malos. De hombres malos. ¿Esto cómo se puede explicar? Pero ¿no tenían a estos griegos piadosos allí? ¿Qué testimonio les estaban dando? Pero ahora, como ven que se han hecho cristianos, toman de una multitud de hombres ociosos y malvados y juntan una turba que alborota toda la ciudad. Y encima con el descaro de ir a las autoridades y decir, los que están poniendo la ciudad en desorden público y social son los cristianos. Pero si sois vosotros los que habéis levantado esta multitud. Sois vosotros los que habéis movido a la gente contra la iglesia. Esa es la realidad que aquí se está describiendo de esta manera por Lucas para que nosotros podamos apreciar todo lo que él quiere que nosotros notemos. Hemos estado leyendo en esa segunda epístola, ya he hecho una referencia a uno de los versículos, el versículo 13 del capítulo 2, cuando hace esa diferenciación, ¿no?, entre los que se opusieron y los que fueron cristianos, y lo traza todo a esa gracia de Dios que salva. Pero sabéis que en esta segunda epístola lo que está buscando el apóstol Pablo, escribiendo a estos tesalonicenses, es animarles ante la realidad de esa persecución. Esta persecución que encontramos aquí, que se describe de esta manera tan sucinta, fue algo que fue creciendo. Esa presión no terminó simplemente cuando el apóstol se marchó, y veremos, si Dios quiere, con detalle qué es lo que pasó entonces y cómo se marchó y de qué manera se realizó esto. Sino está hablando aquí de cómo a partir de ese momento en Tesalónica se crearon dos grupos de personas, la iglesia y los que se oponían a la iglesia. Y está hablando aquí algo solemne, ¿no? Ese juicio final que ha de venir sobre todos aquellos que no creen. Esa es la realidad que está aquí revelando Pablo en 2 Tesalonicenses. Pero al versículo que me estaba refiriendo ahora es al capítulo 3 y hasta el versículo 2. Por lo demás, hermanos, dice Pablo, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. La fe. Hay una oración. Hemos orado alguna vez por esto. Hemos orado, Señor, líbranos de hombres perversos y malos, porque los hay. ¿Por qué? Porque no hay fe. Entonces, cuando vemos la realidad de este mundo
como cristianos tenemos que ver que la realidad fundamental, aunque esté oculta por el pecado, es la incredulidad. Es la realidad de no aceptar el mensaje apostólico acerca de la persona de Cristo Jesús. Y eso tiene consecuencias terribles. Y el mal busca hacer daño al bien. El mal también se concita contra la Iglesia de Cristo Jesús. Y lo que Lucas, por tanto, nos está transmitiendo aquí, y el apóstol Pablo también en sus epístolas, es que los cristianos tienen que afrontar esa realidad de persecución y dificultad juntos. Si los tiempos demandan algo de nosotros, es que aquellos que hemos creído tenemos que estar juntos y luchar juntos por la causa del Evangelio. Eso es lo que aquí se nos está diciendo. Y se nos trae la confianza de saber que Dios va a estar con nosotros, que fiel va a ser el Señor a sus promesas de salvación. Si Dios te ha salvado, jamás te va a dejar, jamás te va a abandonar, y que va a afirmar nuestros corazones y nos va a guardar de esos hombres malos. Esa es la realidad en la que nosotros estamos viviendo también hoy. Es la realidad que está detrás de todo lo que acontece. Y por eso este pasaje nos está llamando a que podamos vivir como esa iglesia de Tesalónica, que podamos vivir a la luz de la realidad de lo que hemos creído y que juntamente podamos combatir por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que podamos llamar amigos y compañeros a todos aquellos que están en la iglesia, que el afán más profundo de nuestro corazón sea apoyar a nuestra iglesia, porque los cristianos están siempre juntos, dándonos cuenta de que este mundo también se ha coaligado, ha hecho una alianza para oponerse al bien. La promesa que nos trae la palabra de Dios es que Él va a estar al lado de los suyos. Vemos como aquí, a pesar de este alboroto, la palabra de Dios va a seguir siendo glorificada. Como el apóstol Pablo pidió esa oración para que ese evangelio pudiera seguir extendiéndose, esa oración se cumplió en el resto de ese segundo viaje misionero y se va a seguir cumpliendo en nuestros días. Lo que está diciendo aquí, por tanto, para concluir, es que nada ni nadie puede impedir la extensión del Evangelio. El mal buscará hacerlo, pero este Evangelio va a continuar siendo glorificado en vidas de hombres y mujeres de toda condición social, toda raza, que van a creer en Cristo Jesús. Y esa es nuestra confianza. Por tanto, ¿crees a Cristo? ¿Has depositado tu fe en Cristo? ¿Sí o no? ¿Dónde estás tú? ¿Crees o no crees? Jesús dijo, el que no recoge conmigo, desparrama. No hay un término medio. No hay una tierra de nadie delante de Dios. O estás con los que creen o estás entre los que no creen. El Evangelio trae ese reto constantemente a tu vida. No te puedes conformar, no puedes decir, no, pero no, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Crees o no crees? Y si has creído, ¿estás con los tuyos? ¿Te juntas con los tuyos? ¿Es una prioridad la iglesia para ti o no? Porque los que habían creído, estaban juntos. Ese es el testimonio de la iglesia primitiva. Es así como damos al futuro. Quiera Él. Podamos, por tanto, creer y estar juntos como iglesia en torno a la palabra de Dios, en torno a la palabra apostólica, que es la que nos ha traído a Cristo y la que nos va a mantener firmes hasta el fin en sus caminos. Que así sea. Todos nosotros. Amén.